Muy buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Un esfuerzo conjunto de FTV Canal 5 y Radio Panamá. Hemos puesto ambas frecuencias, ambos medios de comunicación social, como acaba de decir el padre Francisco Verar, al servicio de la sociedad panameña en general, en este caso particular, cuando un partido como el Partido Revolucionario Democrático tiene sus elecciones primarias el 16 de septiembre. Y entre todos los cargos que tienen que elegir los miembros de dicho partido, uno de ellos es el del candidato a la presidencia de la República por el PRD. Así que en la noche de hoy es probable que alguno de nuestros invitados pueda que llegue a ser el próximo presidente de la República. Habrá que esperar qué va a pasar en el Partido Panameñista, que aspiramos a hacer el mismo ejercicio, y ya conocemos lo que pasó en Cambio Democrático cuando ya hay un candidato a la presidencia formalmente por parte del CD, el señor Rómulo Rux. Las reglas de este debate están ya preestablecidas y prepactadas con los equipos de campaña de cada uno de los invitados. Debo advertir que en el PRD hay 18 miembros de dicho partido aspirando a ser candidatos a la presidencia de la República. Evidentemente, para nosotros hubiera sido inmanejable invitar a los 18. Invitamos a 7 y de los 7, 6 nos confirmaron casi que de inmediato su asistencia. Esperamos pues hasta el último momento que el séptimo aspirante nos confirmara, pero formalmente nos notificó que no se presentaría. Se trata del señor Laurentino Cortizo, que optó por declinar la invitación, cosa que respetamos. Si es parte de una estrategia de campaña, pues eso estamos en la obligación de respetarlo, pero tengo que decir también, porque no quisiera una mala interpretación, al momento de la invitación se advirtió que dejaríamos la silla vacía de aquellos que habríamos invitado y que no hubieran aceptado, por eso que hay tan solo una silla vacía, y en consecuencia le agradezco a ustedes 6 que hayan aceptado nuestra invitación. Sin más, vamos a dar inicio. Cada candidato tiene 3 minutos para responder la pregunta, luego cada uno de los otros le podrá ripostar por 2 minutos y al final el que comenzó tendrá 1 minuto para darle vuelta a su respuesta o a sus compañeros que le han planteado alguna posición que requiere una aclaración. Adaluz, nuestra compañera de FTV, compañera de noticias de FTV Diario, le pido que entonces el primer papel para el señor Juan Carlos Navarro, que en el orden del sorteo fue a quien le correspondió la primera pregunta. ¿La número? 6 o 9, eso sí está bueno. Número 6. Y la pregunta número 6 para Juan Carlos Navarro es: como presidente, ¿tendría secretarios o ministros? Justifique esa respuesta. Y además, ¿cuál es la diferencia entre tener secretario y tener ministro? Ante todo, muy buenas noches y muy buenas tardes a todos. Sí, está bien, está bien. ¿Estamos? Muy buenas noches y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Zulay, Ernesto, Gerardo, Camilo y... ¿Perdón? La cámara es allá. Ajá. Y Michel, disculpa. Un gusto verdaderamente estar con ustedes en este escenario en la tarde de hoy. Los felicito, el debate es la esencia de la democracia. Quería decir esta palabra breve antes de contestar la pregunta. El presidente de la República tiene que tener ambos, secretarios y también ministros. Los secretarios tienen que facilitar su gestión diaria. Los ministros tienen que administrar la cosa pública, con mando y jurisdicción. Y no se pueden confundir ambos roles. Los secretarios pueden asistir, pueden ayudar, no pueden tomar decisiones, ni pueden tampoco ejercer a nombre del Estado panameño las responsabilidades que corresponden a un ministro. Precisamente este es el tipo de pregunta que subraya la crisis que vive Panamá. De hecho, nunca antes Panamá había enfrentado, a mi criterio, una encrucijada tan grave como la actual. El país está en pedazos, no hay liderazgo. El presidente, los ministros encargados, ya no se sabe siquiera quién manda en cada uno de estos lugares donde hay personas encargadas hace tanto tiempo
que prácticamente no hay diferencia entre encargado y permanente, excepto que ustedes y yo sabemos que sí lo hay. Y como hay tantos encargados, tanto postergado, una tercera parte de la Corte Suprema de Justicia que está vacante, 2 de los 9 suplentes vacantes, cuando tú sumas todos estos detalles, te das cuenta que la acefalía en que está el gobierno causa un retroceso en toda la marcha del sector público y por ende en la marcha del país. Panamá entonces, ante esta encrucijada, tiene una salida y esa salida es la próxima elección. Esta elección del 2019 va a ser absolutamente crucial para poder imprimirle al país el liderazgo, la visión, el carácter y el empeño que requiere para resolver los graves problemas que enfrenta. Estos ustedes los conocen mejor que yo. Una economía colapsada, falta de liquidez en la calle, una criminalidad cada vez más atrevida y más agresiva, problemas macroeconómicos graves, una deuda pública superior a 25.000 millones de dólares, una planilla que con el gobierno nefasto del señor Varela y el panameñismo ha aumentado en 60% en 5 años, y programas de inversión que no se terminan de ejecutar. Y por ende no hay solución en salud, ni en educación, ni en ninguna de las prioridades críticas para nosotros. Todo esto exacerbado con una crisis migratoria y también por una crisis de liderazgo. Por eso este debate, Edwin, es tan importante en el día de hoy. Gracias, don Juan Carlos Navarro. Don Michel, ¿nos tiene usted la oportunidad de reaccionar a lo que ha dicho Juan Carlos Navarro? Sí, en primer lugar, Edwin, buenas noches a todos y sobre todo felicitarte por esta extraordinaria iniciativa cuando en nuestro país prácticamente el debate está ausente, sobre todo el debate político, y en circunstancias en que estamos cerca ya de unas próximas elecciones. Yo entiendo de la pregunta que haces, esa pregunta número 6, juega mucho es cuál es el rol que debe ser de un ministro en un consejo de gabinete. Y en ese sentido, yo soy de la opinión que realmente en nuestro sistema presidencialista el tema de ministro, a mi juicio, sobra. Sobra porque cuando uno va a unas elecciones generales, el candidato que llega a la presidencia es el responsable de un programa, es el responsable de un proyecto político cuyos colaboradores deben es de coadyuvar a que ese programa político y ese proyecto se desarrolle y realmente pueda plasmarlo en las obras que se propone, tanto en el plano político como en el plano social y de infraestructura. Y en esa línea, creo que habría que hacer algún tipo de retoque o de reforma a la Constitución Nacional, dado el hecho que al final hay ministros, y se pueden mencionar muchos ejemplos, que estando en la mitad de un gabinete, cuando se está discutiendo temas sensitivos, sencillamente descubre que no está de acuerdo con el presidente que lo puso en su cargo para que coadyuvara con su proyecto y se retira y deja al presidente de la República, al resto de sus compañeros de gobierno y además al proyecto político de ese presidente en el aire, como sucedió, por ejemplo, en aquel momento en que se discutieron los tratados de comercio, en que después de una vasta discusión se retiraron y dejaron al gobierno realmente colgado de la brocha. Gracias, don Michel. Diputada Zulay Rodríguez, tiene usted la oportunidad de responder a lo que dijo Juan Carlos Navarro. Bueno. Sí. La diferencia entre un ministro y un secretario. Un ministro gana $10.000, un secretario gana $7.000. Pero a la hora que nosotros vamos a ver la gestión de gobierno, y en este gobierno sobre todo, no están haciendo absolutamente nada. Un ministro que no rinde cuentas, un secretario que no hace gestión. Y sobre todo en este momento tenemos un gabinete que es totalmente ineficiente e incapaz. Tenemos un ministro de Obras Públicas que tiene las calles todas llenas de huecos. Lo estamos llamando para que rinda cuentas y no lo hace. Tenemos un ministro del MIDA que en este momento fomenta las importaciones que están acabando con el sector agropecuario. Tenemos en este momento un director que sería
sería el de migración, que está fomentando los nefastos crisoles de raza que en este momento están desplazando la mano de obra panameña. Si nosotros realmente queremos acabar con esta ineficiencia, con esta incapacidad, con esta inoperancia de los secretarios y los ministros, nosotros tenemos que hacer una gestión donde los mismos tengan productividad, que los mismos realmente estén trabajando por el país y sobre todo que no incurran en la corrupción. Por culpa de la corrupción no hay inversión, no hay empleo, no hay trabajo, tenemos alimentos caros y sobre todo tenemos un país donde no hay seguridad y no hay inversiones por la falta de confianza y credibilidad de todos los estamentos del Estado. Yo propongo que si un ministro realmente tiene que producir, tiene que trabajar, no se va a ganar $10,000 solamente porque el pueblo panameño le dice que eso está en el presupuesto general y un secretario le dice que tiene que tener $7,000. Hay que reglamentar, hay que producir y sobre todo tienen que tener efectividad. Y el que no trabaja, ñagare para su casa. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer. Gracias. Gracias. Don Camilo Alain, su oportunidad para reaccionar a lo planteado por Juan Carlos Navarro. Así difónico, quiero felicitar a Edwin Cabrera, su gran labor, y a todos los presentes panelistas conmigo, los compañeros que son precandidatos, y al público que nos está escuchando. El problema no es ministro o secretario, el problema no es vamos a volver a lo mismo, el mismo problema. Panamá se ha vuelto un país experto en diagnóstico, todo el mundo tiene un diagnóstico, todo el mundo critica y critica y critica, pero el país no avanza. El problema es una planificación efectiva, dejar la improvisación de gobiernos. De gobierno en gobierno, por los últimos 100 años, Panamá es un país de improvisaciones. Ha habido mejores gobiernos de nuestro partido que han hecho gobiernos con mayor planificación. Sin embargo, los ministros que nombre el presidente de la República tiene que ser un equipo compacto de gente con las competencias en el área que le corresponde. No pueden ser nombrados por ser amigos, porque gobernar con los amigos es más de lo mismo. Es la mesa servida de intereses, de beneficios y la rebuscadera o los problemas que tenemos con la corrupción. El presidente tiene que tener la claridad y su proceso debe ser escoger a los mejores ciudadanos que tengan las competencias en las áreas. En educación no podemos nombrar un periodista y en el Ministerio de Obras Públicas no podemos traer un importado de los Estados Unidos que no tiene noción de la realidad nacional. Así encontramos los problemas. Precisamente por ese tipo de improvisaciones y porque no hay un proyecto bien claro de lo que quiere hacer con una visión de Estado y no una visión personal, porque aquí los presidentes y los secretarios y los ministros, yo fui ministro, tú fuiste ministro, el presidente Beares, y también fue ministro Heraro, y se vuelven Gracias. Gracias. Tiene la oportunidad don Ernesto Pérez Beares para reaccionar. Muchas gracias. Muchos saludos y buenas noches a todos. Sí. Bueno, mire, yo puedo hablar de mi experiencia, no solamente en el sector público, sino en el sector privado. Y a un jefe, ya sea de gobierno o de cualquier empresa privada, reportan no más de 15 personas. Cualquier reporte adicional resulta ser redundante. De manera que, si usted tiene un programa de gobierno, como bien ha señalado Michel Doens, ese programa de gobierno significa acciones específicas en los diferentes ministerios. Y esas acciones específicas deben ser directamente responsabilidad del ministro con cuantos secretarios quiera, pero responsabilidad del ministro. Y ante el presidente de la República reporta el ministro. Y es un método simplemente de pedir informe cada tanto tiempo, señalarnos metas y que esas metas se vayan cumpliendo. Yo no creo, sinceramente, que exista igualdad entre el ministro y el secretario. El secretario tiene que ayudar al ministro a desarrollar su programa, que es el programa que el presidente ha presentado y que el ministro tiene que reportarle al presidente de acuerdo. Esa es mi experiencia, no solamente en el sector público, pero también en el sector privado.
Don Gerardo Solís. Buenas noches. Muchas gracias, Edwin, por la invitación. Primero que nada, sobre todo, gracias a Dios que me ha dado la bendición de estar hoy aquí presente y al PRD que me lo ha permitido. Gracias a ustedes que nos escuchan y que nos miran en este debate, que es tan importante para la democracia. Yo puedo hablar por mi experiencia personal, que va dentro del contexto de nuestra historia. Panamá ha tenido secretarios y fueron reemplazados por ministros. No es el título, no es el rango, es la jerarquía, que se gana con liderazgo. Con ese liderazgo eficiente, transparente, contra la corrupción. Eso es lo que hace que un gobierno funcione bien. Y la pregunta viene al punto. No nos engañemos. La pregunta tiene su sal y su pimienta. ¿Por qué decir si nosotros tendríamos secretarios o ministros? Es que este presidente, este gobierno está enfocado en la microgerencia. El presidente de la República, en lugar de enfocarse en la gerencia general del Estado, en tener la mente libre para pensar en el Panamá grande, está pensando en la minucia de cada cosa del día a día y no deja que sus ministros actúen. Miremos el ministro que tenía en Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango. Un excelente ministro, le tuvo que renunciar porque no le dio la jerarquía, aunque tenía el rango. La experiencia nuestra, yo puedo hablar, Michel Doens y yo fuimos ministros del presidente Pérez Valladares. En mi opinión, y lo he dicho y lo repito hoy aquí, ha sido el mejor presidente que hemos tenido nosotros en la historia y particularmente en esta época de la nueva democracia. Porque hemos tenido la oportunidad de aprender de una escuela torrijista en donde se le da valor a los cuadros de relevo y los profesionales del PRD están perfectamente capacitados para desempeñar ambas funciones. Gracias. Tiene don Juan Carlos Navarro la oportunidad de reaccionar a todo lo que ha escuchado. Edwin, lo más importante no es si es ministro o secretario, es si resuelve el problema. Como decía Deng Xiaoping, lo importante no es si el gato es blanco o negro, es que case ratón. En este gobierno, el gato no caza ratón. Mira el equipo del PRD que está aquí sentado. Mira el equipo que está aquí sentado, Edwin. Este es el equipo del PRD que va a ayudar a sacar a Panamá del fondo donde nos ha dejado el nefasto gobierno valerista. Y me siento orgulloso de ser parte de este equipo y de compartir esta noche con ustedes. Ada, por favor, el señor Michel Doens le corresponde el turno de sacarle la pregunta. Les recuerdo a los panelistas que al fondo hay un cronómetro para que puedan administrar mejor su tiempo. Y a don Michel Doens le preguntamos la número 34. Esto parece un confesionario. La actual administración ha elevado los índices de endeudamiento. ¿Qué medidas tomaría para enfrentar este desafío? Bueno, en primer lugar, hay que ver perfectamente qué se entiende por un endeudamiento, porque hay tesis, sobre todo de economistas, de que si bien la deuda está alta, que el endeudamiento ha sido realmente impactante, no deja de ser cierto que hay otros economistas que consideran que la relación entre el endeudamiento y el Producto Interno Bruto guarda una buena relación y que incluso señalan de que hay que seguir pidiendo dinero prestado para efectos de resolver problemas acuciantes del país. Yo soy de la opinión que lo que hay que ver es la efectividad de la deuda. Ese es un mecanismo, es una herramienta económica de desarrollo económico. No obstante, en este país la planificación se ha perdido. En los últimos 10, 15 años, prácticamente en Panamá la planificación se viene desarrollando en los grandes bufetes de abogados, en las grandes empresas multinacionales, en las oficinas de los grandes magamonales de este país. La palabra planificación en Panamá realmente no se implementa desde el punto de vista económico.
Y esto trae como consecuencia la improvisación. Esto trae como consecuencia que los recursos del Estado y los recursos naturales que tiene el país realmente no se pondere, porque la planificación está en función de lo que decidan los magnates de la zona libre, lo que decidan los magnates de las grandes empresas navieras, lo que decidan los magnates de los centros financieros, y eso trae como consecuencia entonces que el resto del país, el resto de las necesidades y de los otros sectores y actores económicos y sociales realmente no tengan nada que decir en la situación actual que vivimos. Este gobierno y el gobierno fundamentalmente del señor Martinelli dejaron de ser gobiernos desarrollistas para convertirse en gobiernos contratistas. Es decir, asaltaron el poder, asaltaron fundamentalmente aquellos cargos de decisión que tienen que ver con la economía y con los pagos a las cuentas, y a partir de allí diseñaron sus proyectos que juegan fundamentalmente con los objetivos que tienen como empresarios. Y, por supuesto, al existir una situación como esta, lo que esto propende es al clientelismo, propende a la corrupción, y lo que tenemos es un país que efectivamente puede tener una deuda alta o baja, dependiendo cómo se quiera ver. Pero lo cierto es que cualquier tipo de préstamo, de endeudamiento, tiene que estar fundamentado en lo que es una visión de desarrollo económico y social, porque es allí donde realmente está la respuesta de esta herramienta. Gracias. Don Juan Carlos Navarro, para reaccionar. La deuda, y especialmente la deuda actual, en el actual gobierno, ha sido pésimamente mal manejada. La deuda tiene que ser una herramienta, la deuda pública. La deuda pública en el actual gobierno ha aumentado en más de 5.000 millones en el periodo que lleva el gobierno panameñista del señor Varela y el señor Blandón. Eso significa que en estos 4 años y tanto ha habido el mayor aumento de la deuda de nuestra historia reciente, solamente rivalidad, solamente en competencia con el enorme aumento que hubo en la deuda durante el periodo de Martinelli. El problema no es la deuda, es en qué se invierte para endeudarse. ¿Qué está ocurriendo en el Estado? Ha aumentado la planilla pública, como lo dije hace un momento, de 200 millones de dólares al mes a más de 328 millones de dólares al mes. Esto en una economía con un PIB de 60.000 millones de dólares, a lo que llegaremos por primera vez en la historia en el 2019, significa que nuestro volumen de deuda, PIB, empieza a ser alto y empieza a ser preocupante. Y lo peor, el aumento del gasto corriente. Y esto le preocuparía a todo empresario y le preocupa a todos los empresarios panameños. El aumento del gasto corriente, sin que haya un aumento paralelo en los ingresos, significa que estamos llevando al país a una situación de iliquidez. No hay inversiones productivas, no hay liquidez en la calle, no hay plata en la calle, como lo decimos los panameños. Y este es el grave problema que tenemos. Y esto es lo que tiene que resolver el próximo gobierno. Poner orden en la economía, hacer un gobierno de austeridad nacional, bajar los gastos, eliminar gastos absurdos, como estos viajes y otras cosas que se están haciendo, y asegurarse que el dinero que haya se invierta directamente en inversiones productivas, iniciando el gobierno, desarrollo del turismo y grandes obras que permitan mejorar la competitividad y las ventajas estratégicas de Panamá como plaza, para así poner plata en la economía rápidamente, gracias, incluyendo el agro, y termino con este pensamiento, poder generar cientos y miles de nuevos empleos. Gracias. Diputada Zulay Rodríguez, para reaccionar. Muchas gracias. A mí me gusta manejar números y aquí estamos señalando diagnóstico. Deuda externa, deuda interna y todo lo que se le tiene que pagar a los proveedores del Estado. Sin embargo, yo sí quisiera señalar que en base a los números que nosotros estamos manejando, el Producto Interno Bruto se señala que ha subido a un 6.5. Pero si usted se va a lo que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ha señalado que Panamá está entre los peores países que tiene la mayor iniquidad a nivel mundial. Estamos en 10º país que realmente no le llega la riqueza al pueblo panameño. ¿Pero por qué no le llega la riqueza al pueblo panameño? Por culpa de la corrupción.
por culpa de los sinvergüenzas y grupos económicos que solamente llegan al gobierno a servir y no a servirse. Aquí tenemos fugas de remesa por $1.000 millones por los crisoles de raza. Odebrecht se llevó $9.000 millones y pagó $4.000 millones en coimas, y la procuradora no ha querido sentar en el banquillo a los acusados, a esos ladrones sinvergüenza. Aquí, en este momento, nosotros tenemos fuga de divisas de personas que se han llevado el dinero, pero porque le dan casa por cárcel, país por cárcel, y me robo 100 millones y yo te devuelvo $10 millones, aquí nada ha pasado. Sinceramente, si nosotros recuperáramos todos los dineros que estos sinvergüenzas se ha llevado, aquí habría para inversión, aquí habría sinceramente para crear empleo, y aquí habría para resolver la crisis y la deuda externa. Lastimosamente no hay la voluntad política, porque estos grupos económicos son los que dominan y le pagan a la mayoría de algunos candidatos presidenciales, que cuando llegan arriba se olvidan de legislar por sus electores y solamente buscan. Gracias, diputada. Don Camilo Alain. Don Camilo Alain, para reaccionar. La deuda pública, cuando Panamá, cuando terminó el gobierno, los gobiernos hasta el 68, había 208 millones por ahí de deuda pública. Cuando terminaron los militares, habían 7.000 millones de dólares de deuda pública, 4.000 millones justificados, billones, y 3.000 no justificados en cuentas. Del gobierno democrático que comenzamos hasta el gobierno de Endara, el presidente Valladares, Mireya y Martín, 4.000 millones aproximadamente, con el fondo de ahorro que creó el presidente Valladares. Desde el gobierno de Martín, 7.000 millones de dólares aumentó Martinelli con bonos que hay que pagar redimibles ya. Y el gobierno de Varela va por el mismo camino, o sea que vamos a terminar como con 25.000 millones de dólares en deuda. Los dos gobiernos nefastos de que no han precedido a los gobiernos nuestros han elevado la deuda en más de 9, 8 billones de dólares en total. Fuera de eso, los bonos que han emitido de deuda pública también inciden sobre el Estado y su responsabilidad de pago. La deuda que tiene el canal de 268 millones, el déficit de la seguridad social sin el proceso actuarial, el problema de los 5.000 millones que debemos por la demanda que tiene contra el canal. O sea, el escenario nacional es muy complejo. Además, el ataque de la OCDE que nos tiene a nosotros con 3 corresponsabilidades bancarias, no hay bancos americanos, no hay bancos franceses, el país está afectado por los offshore, pegado también con la sociedad anónima. Hay un estado de situación económica que requiere la reestructuración de un modelo económico, con una planificación efectiva, con gente competente. Esto no se trata del el lenguaje político, esto es un problema administrativo, y lo que hemos estado en la empresa privada, en la vida profesional y también en la política, entendemos que hay que hacer un cambio radical. Gracias. Don Ernesto Pérez Valladares. Mire, en efecto, lo que señala Mitchell es así. Los niveles de deuda pública en todos los países se miden en función de su relación al Producto Interno Bruto. Déjeme darle un orden de magnitud. Cuando nosotros iniciamos nuestro gobierno, la deuda pública era el 105% del Producto Interno Bruto. Nosotros pudimos renegociar, nosotros pudimos hacer lo que era necesario y redujimos ese porcentaje alrededor del 30 y pico % cuando salimos del gobierno. Nosotros incrementamos la deuda pública en esos años en $300 millones. Compara eso con lo que se ha incrementado después. Dejamos un fondo de ahorro, que ahora se llama Fondo de Ahorro de Panamá, por $1.200 millones. Construimos 5 hospitales, el Corredor Norte, el Corredor Sur, la ampliación de la carretera desde Chorrera hasta Divisa, y dejamos contratado el tramo Divisa-Santiago, que luego la presidenta Moscoso no la quiso seguir. Es decir, no solamente se trata de la relación deuda-Producto Interno Bruto, sino de la productividad de esa inversión. Es decir, cuál es la rentabilidad económica y social. Porque lo que hemos visto recientemente es un aumento desaforado en deuda pública sin ningún rendimiento social. Aquí no hay mejoría en la distribución de ingresos que señala
la compañera Zulay. Aquí tenemos un problema serio de distribución de ingresos y de riqueza, que solamente se logra cambiar con inversión social. Inversión social es inversión en educación y salud. Esta gente lo que ha hecho es despilfarrar el dinero. Además, las obras que se han hecho con unos sobrecostos impresionantes, de manera que se han financiado los bolsillos de ellos con la construcción de obras que han sido financiadas internacionalmente. Don Gerardo Solís. Gracias. Tenemos que ser muy responsables en el manejo de la deuda pública. Coincido perfectamente con el presidente Pérez Valladares en lo que ocurrió durante la gestión de su gobierno. Así fue. Se redujo realmente la deuda pública en comparación del Producto Interno Bruto, mientras que el país creció. En la década oscura, en la década de la corrupción, la década perdida, la década Odebrecht de los gobiernos Martinelli y Varela, la deuda pública aumentó de una manera injustificada. ¿Y de qué forma aumentó? Por contrataciones corruptas, con una empresa declarada y confesa de corrupción, que ha confesado que le dio dineros al presidente de la República. ¿Por qué? Si una persona financia una actividad delictiva y toman y agarran a esos delincuentes, el que financia es cómplice de esa operación. Nosotros tenemos que revisar seriamente el pago de la deuda externa. El pago de la deuda externa que sirvió para realizar obras corruptas a sabienda de los banqueros, de los contratistas y del gobierno, ¿por qué la tenemos que pagar la mayoría de los panameños? Esta es una declaración muy seria, pero tiene que ser atendida y con carácter, con firmeza, con una posición internacional. Estoy seguro que muchísimos países, así como Panamá, formó parte de los países no alineados, internacionalizó la causa del canal. Nosotros también podemos internacionalizar una causa de que no es justo, no es correcto y no tenemos por qué los países pagar una deuda pública que ha sido utilizada a sabiendas de esos organismos para financiar corrupción. Gracias. Don Michel Doens, para cerrar el círculo. Este país, desde 1996 hasta la fecha, ha crecido prácticamente 5 veces. El ingreso per cápita de $3.500, $3.600 en 1996 está llegando hoy en día a 14.000 balboas. Este país creció en primer lugar porque recuperamos la zona del canal, recuperamos las áreas revertidas y hubo una planificación económica para explotar, en el mejor sentido de la palabra, esos recursos. Y a partir de allí es que se puede entender por qué Panamá ha tenido este boom económico durante este periodo de tiempo. Pero se ha, como dice el doctor Pérez Valladares y como dice Zulay, afectado el nivel de ingreso, la distribución del ingreso. Y para cualquier tipo de endeudamiento futuro hay que tomar en cuenta es la planificación y por eso sigo insistiendo que es un instrumento de desarrollo. Gracias. Para avanzar en el bienestar del pueblo panameño. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales tanto en FTV como en Radio Panamá y regresamos de inmediato. De regreso, amigos televidentes, de regreso, amigos radioescuchas, para lo que, no sé ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, en esta primera oportunidad ha sido muy interesante escuchar las respuestas. Le toca el turno de seleccionar la pregunta a la diputada Zulay Rodríguez. A ver si Ada nos ayuda. Ada. La número 16, y le preguntamos a Zulay Rodríguez, ¿se atrevería a parar la educación el tiempo que sea necesario con tal de reformarla y educar mejor a las futuras generaciones? Ya que en un gobierno PRD hubo 4 o 5 ministros, en otro hubo 1, pero todo sigue igual. Bueno,
yo no pararía la educación, porque la educación es la herramienta que tienen los niños y jóvenes para tener éxito en la vida. Yo soy producto de la educación. Yo vengo de abajo. Mi mamá vendía legumbres en el mercado público de Puerto Armuelles. Mi papá andaba a pie, decía que tenía que cruzar 3 ríos. Pero ¿saben qué? Estudiaron, se superaron. Y hoy en día son 2 profesionales que me enseñaron a mí que la educación es el éxito. Los gobiernos quieren mantenernos a nosotros ignorantes, porque un pueblo ignorante es un pueblo manejable. Tenemos que invertir en la educación. El presupuesto del Meduca es más de 2.600 millones, pero no le pagan a los profesores por 6, 7, 8 meses, porque por el desgreño administrativo. Ese desgreño administrativo es corrupción. Entonces, ¿cómo vamos a formar docentes que van a pie, que ponen en peligro su vida cuando vienen los deslizamientos y se mueren? Docentes que tienen jubilaciones paupérrimas y entonces que son los segundos y terceros padres de nuestros hijos. Nosotros tenemos que acabar con las escuelas rancho. Un niño que va a una escuela con una jornada extendida de 8 horas, con el estómago vacío, ¿cómo va a poder aprender? Cuando podríamos comprarle toda la producción nacional a nuestros productores y que los productores se lo distribuyeran a las áreas de difícil acceso y que los niños comieran, produzcan y se eduquen. Necesitamos internet, necesitamos alta tecnología. Finlandia apostó a la educación, son 700,000 y tantos de habitantes y ahora son uno de los países de primer mundo. Pero ustedes saben qué es lo que pasa, que por los negociados, por la corrupción, por los sobrecostos, no terminamos las escuelas. Y nosotros tenemos que de alguna manera darle un futuro a nuestros niños con una educación participativa, inclusiva, humana y que sea una educación para todos los panameños y lograremos el éxito de nuestros relevos generacionales. Muchas gracias. Gracias. Don Juan Carlos Navarro, para reaccionar. Coincido con mucho de lo que ha dicho Zulay. Es más, todos los torrijistas somos en el fondo grandes creyentes en la educación. La educación es fundamental para el desarrollo de nuestro país, es lo más importante y tiene que ser prioridad en el próximo gobierno. Pero ¿qué ocurre? La educación, igual que el resto de Panamá, está al revés, está pata para arriba. No hay infraestructura, a los maestros no se les toma en cuenta tal como tú lo has dicho, no hay un currículum actualizado, no hay tecnología, no hay manera con las condiciones actuales que la educación panameña pueda ser otra cosa que lo que es una fábrica de fracasos y de pobres. Encima, bien intervenida por subsidios que no se dan en base a mejoría. Hemos perdido de vista que la educación tiene como objeto y sujeto el estudiante. El sistema educativo no existe para generar empleo entre administradores educativos. No, el sistema educativo existe con un solo fin: darle todas las herramientas para el desarrollo a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes. Esto es lo que tiene que ocurrir en el próximo gobierno. Tiene que haber un gran consenso nacional con la empresa privada para asegurarnos que lo que se está haciendo en educación va a ayudar a generar la mano de obra que necesitamos para poder ser más eficientes y echar adelante. Hay que planificar, como dijo hace un momento Mitchell, para asegurarnos que lo que se haga tenga sentido a futuro en materia educativa. Y tiene que haber una verdadera revolución educativa de la mano de maestros y profesores para, con un gran consenso nacional, transformar nuestra educación, que es ahora mismo una educación del siglo XIX, en la educación del siglo XXI y XXII, que es la que reclaman nuestros jóvenes. Solo con la educación vamos a vencer la pobreza y el próximo gobierno PRD le va a dar su lugar. Gracias. Don Mitchell Doench, No es ¿cómo primera vez reacciona? que yo escucho la propuesta de suspender las clases por 1 año y introducir algún tipo de capacitación o de concientización al gremio de los trabajadores. Esto lo planteó en su momento el general Torrijos cuando se impulsaba la reforma educativa. Sin embargo, el general Torrijos, después de escuchar a los dirigentes de la reforma educativa y a otros dirigentes más de la sociedad civil, desistió de su propuesta
porque realmente no tenía acogida y perder un año escolar realmente resulta difícil. Yo pienso que la educación puede enrumbarse sin necesidad de suspender las clases. El problema sigue siendo es que este es un país gremialista. Tenemos gremios en todas las manifestaciones de la actividad económica y social. Y precisamente cada quien se atrinchera en sus posiciones y esto trae como consecuencia que realmente no encontremos soluciones a estos problemas. Sobre la educación se ha escrito mucho. Sobre la educación ha habido muchas consultorías. Sobre la educación hay grandes planes y programas. No obstante, no aterrizamos porque creo que ha faltado un verdadero liderazgo, no solamente en los gremios, sino también en la sociedad, en los padres de familia, en el sector empresarial, como dice Juan Carlos Navarro, para realmente impulsar el tipo de país que queremos. Hoy tenemos una educación donde los muchachos están realmente desvinculados de su entorno, están desvinculados realmente de los grandes proyectos nacionales. Ya no se forman muchachos para que generen críticas y para que luchen por sus sueños. La juventud nuestra prácticamente está castrada y está castrada de hace muchos años, desde el momento en que la reforma educativa fue realmente derrumbada. Yo creo que solamente a través de un gran consenso podemos resolver ese problema. Gracias. Don Camilo Alén, ¿cómo reacciona a esto? El tema de la educación es un tema crítico. Yo también viví, casi no entro a la escuela porque yo vivía en Colón, en un callejón, en calle 4. Yo entré a la escuela en 3er grado porque me ayudó una señora que era adventista. En los barrios esos se vive muy difícil. Yo vengo de una madre soltera que tenía que ser mamá y papá. En ese ambiente hostil, nadie habla de educación. La gente habla de qué va a comer en la mañana. El tema de la educación me salvó a mí. Yo pude educarme por el proceso de un gobierno con transformaciones sociales como un gobierno torrijista. Yo pude ser médico con una beca o un préstamo al IFARU. Así se estudiaba. Pero había una diferencia. Habían profesores y maestros con motivación, con principios, con valores y que tenían entusiasmo de la transformación de un joven. Hoy, nosotros tenemos un 27% de pobreza. 27 de pobreza y 22 por ahí de pobreza extrema. Imagínense que eso representa $1 por día, por 30 días son $30. La desnutrición infantil en las áreas indígenas son gravísimas. ¿Cómo van a educarse si desde que nacen, desde que están en el útero de su madre, van desnutridos y no tienen la capacidad de absorción? Con unos maestros desmotivados, con malas escuelas, con malos ministros que no tienen conocimiento, con diferentes planes. La Comenenal hizo un plan, hizo una huelga, 20 años y no se llegó a nada. Y volvemos a lo mismo, todo es producto de la improvisación, de intereses mezquinos, de la sinvergüenzura de los gobernantes sin falta de compromiso social. Esa es la raíz, por eso que hay que hacer una transformación profunda y la educación y todos los otros procesos entran por eso. 5 planes diferentes en 30 años de educación, ¿cómo va a cambiar? Gracias. Don Ernesto Pérez Valladares. Mire, todos coincidimos y todos tenemos buenas intenciones con el tema educativo. Evidentemente eso es fundamental para nuestra sociedad. Pero no se trata solamente de buenas intenciones, hay que tener propuestas concretas. Yo he venido proponiendo desde hace varios años ya la conformación de un fondo especial alimentado por parte de los ingresos que nos da el canal, que ahora mismo se pierden, 40 o 50% de los ingresos que da el canal. Y ese fondo especial, manejado tripartitamente, por supuesto que por el Estado, por supuesto que por representantes de los educadores y por la empresa privada, porque es la empresa privada la que tiene que definir al final del día cuáles son las profesiones que ellos demandan en el futuro. Y tendríamos como propósito lograr la mejor calidad posible de educación, trayendo a este país educadores de otros países que nos puedan formar a los nuestros en las profesiones necesarias para el futuro. Además de eso, no puede haber una educación de calidad con escuelas que no la tienen. Por supuesto que tendríamos que mejorar la calidad. Pero imagínense ustedes lo que significa invertir, este año son 1.500 millones de dólares lo que da el Canal de Panamá a la República, invertir el 40%,
50% de ese fondo, de ese rédito en este fondo educativo por la próxima generación. Esa es la única forma en que usted logra la transformación social de manera correcta. Eso fue lo que hizo Torrijos. Y afortunadamente aquí tenemos ejemplos de que sí es exitosa. Camilo, tú, Zulay, por supuesto que es exitosa si lo sabemos hacer bien, si invertimos con honestidad y con suficiente fondo a suficiente tiempo para transformar el sistema. Al final del día, yo quisiera hacerlo con los educadores, pero déjeme decirle algo muy claramente. Si tenemos que perder un año sin clases por transformar la calidad... Gracias. Don Gerardo Solís. Gracias. Yo creo que el tema de la educación es vital. El proceso revolucionario transformó la vida de los panameños gracias a salud igual para todos y a la educación. Yo soy producto de la educación. Vengo de una familia de clase media, superado a través de la educación. Pero me encanta el ejemplo de Camilo. Comparemos a Camilo con un compañero de la escuela de él que solo llegó a sexto grado, con uno que llegó a secundaria. Hagamos que la secundaria sea obligatoria, además de gratuita, pero obligatoria. Eso es fundamental, eso está por hacerse. Y creo que es parte de la visión del PRD del proyecto 2050. Comparemos a Camilo con un muchacho de Colón que llegó nada más a la universidad, y con uno que hizo una maestría, y con Camilo que llegó a doctorado. Aquí está sentado. Miren la diferencia abismal entre los ingresos de cada uno, entre la formación y el aporte a la sociedad. Es a través de la educación que hacemos esta transformación. Nosotros tenemos que pensar, las sociedades son valoradas de acuerdo a cómo quieren y tratan a sus niños. Los niños de 0 a 5 años tenemos que garantizarle nutrición, inyección, vitaminas para que su cerebro se desarrolle. Durante la etapa primaria, garantizarle que su personalidad se va a fortalecer, que esos niños tengan la oportunidad de tener una personalidad sólida, que tengan carácter con firmeza, que en la secundaria, cuando tienen todas las hormonas alborotadas, puedan hacer todos los ejercicios y desarrollar los dones que Dios les dio. ¿Cuántos Sammy y Sandra Sandoval? ¿Cuántos Mariano Rivera? ¿Cuántos Penedo tenemos en los campos que no hemos descubierto? Vamos a darle la oportunidad con infraestructura en la escuela. Y yo no creo, y discrepo aquí, en que tenemos que parar nada para avanzar. Este gobierno tiene al país parado. El PRD sabe avanzar y arreglar las cosas sobre la marcha. Así es como nosotros vamos a hacer una transformación avanzando hacia adelante. Tiene la palabra la diputada Zulay Rodríguez, si quiere redondear, claro. Sí. Un día de clase que se pierda es quitarle el futuro a nuestros hijos. Mi padre es educador, mi madre es educadora y yo soy educadora. Aquí no se puede demeritar jamás la labor de un educador, porque el educador es el que forma a nuestros hijos, es el psicólogo, es el maestro y es el segundo padre y es el que realmente nos ayuda a nosotros en nuestra formación. Aquí yo le puedo dar 1000 propuestas. Yo le puedo hablar de centros vocacionales, porque si un niño no es bueno en matemáticas o no es bueno en química, tú le tienes que dar una carrera técnica para que tenga otras posibilidades de trabajo y que ese niño tenga una carrera para ser independiente económicamente. Aquí tenemos que hablar de niños, de una educación inclusiva para niños con discapacidad. Y yo tengo un niño con discapacidad y sé lo que se necesita, pero es caro. Se roban el dinero y si no hay presupuesto, como ustedes lo han señalado, y no se administra de manera correcta, no. Bien. Gracias. Le corresponde sacar el número de la pregunta a don Camilo Alain. A ver si Ada nos ayuda. Don es un título nobiliario. Usted es la nobleza colonense. Y le toca la número 22. Y le preguntamos a don Camilo Alain, ¿cómo considera que debe ser el plan de retiro autofinanciable anticipado, voluntario u obligatorio? Justifique esa respuesta. Okay. Ese es definitivamente un problema serio en la Caja de Seguro Social y la parte de pensiones y retiro. En la Ley 51 se hizo una modificación de fraccionar los sistemas en el ahorro y en la parte normal solidaria. Hoy,
2012 no tenemos, hasta del 2012 no tenemos los estudios actuariales. Y otra cosa que es lamentable, no hay que esperar que nos den el estudio actuarial. Los estudios actuariales debían estar todos los días visibles en una red de transparencia para saber exactamente dónde estamos. Yo propongo de que el sistema de seguro se divida en dos procesos. Uno que sea pensiones únicamente para fomentar la inversión, adecuadamente como si fuera un sistema bancario moderno, eficiente, que garantice retornos y no tenga que aumentar ni la edad de jubilación ni las cuotas obrero patronal, sino que la inversión garantice el retorno apropiado. Los bancos en el año que acaba de cerrar ganaron 808 millones de dólares, a pesar de la amenaza que existe de la OCDE, las intervenciones, en la mediocridad del gobierno Varela y todos los otros actores que han lesionado el sistema bancario, afectando a la sociedad anónima, donde hoy día no es sociedad anónima, ya es sociedad abierta, donde los offshore inventaron los Panama Papers, todo lo que quiera, pero también era un mecanismo importante en nuestro sistema financiero. El modelo económico ha sido lesionado, al igual con el déficit que hay, y además el tema de la caja de seguro social y los procesos que tú puedes garantizar una jubilación. En la jubilación o el proceso de retiro, vuelvo e insisto, tiene que cambiarse y separar lo que es esa parte de la seguridad social y mejorar los procesos de inversión, aunado a que el ahorro voluntario con la empresa privada, que se han creado varias con una supervisión adecuada y eficiente, que permita que la inversión redoble en que tú te puedas retirar adecuadamente, tanto en el sistema solidario como en el sistema de ahorro particular. Lo que no podemos hacer es mantenernos estáticos en el pésimo sistema de administración del seguro social y con los viejos esquemas de modelos vencidos y agotados y con directores que cambian. Volvemos al mismo tema que le vuelvo a insistir, la improvisación. Stevenson Brown, vamos a humanizar el seguro social. El otro, sí, salud, y renunció. El país no puede seguir con los proyectos de improvisación. Entonces tenemos que trazar claramente nuestro objetivo en la caja de seguro social, en el retiro de los individuos, mezclando la empresa privada con el gobierno, fortaleciendo los procesos de inversión que garanticen el retorno adecuado, que crezca el capital de ahorro para que la gente se pueda garantizar bien jubilado, y con los procesos privados externos que garanticen su supervisión efectiva. Gracias. Don Juan Carlos Navarro, para responder a esta reacción. Para mí, la jubilación tiene que ser obligatoria y debe tener el asegurado la opción, si prefiere, de poner su dinero en un sistema privado, siempre y cuando sea diseñado de tal forma que sea solidario con todos los ciudadanos. Pero este tema del seguro social me recuerda a mí la antigua Unión Soviética, donde le preguntaron a un trabajador cómo funcionaba su economía, y él dijo, bueno, muy sencillo. Ellos hacen como que nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos. El seguro social, ellos hacen como que nos atienden y nosotros hacemos como que si fuera verdad. Tenemos el seguro social quebrado, el modelo agotado. En el trato médico es un desastre, como lo ha dicho el doctor Camilo Aleña, estoy totalmente de acuerdo con él. Y no hay planificación alguna. Pero esto es un síntoma, Camilo, del desastre en que está el país. El país entero, el modelo de Panamá está agotado. Necesitamos reinventar Panamá para poder tomar en cuenta todo eso que ha dicho Camilo Aleña y que conoce muy bien también mi amiga y compañera Zulay, y que quien sabe el que mejor lo conoce es el doctor Valladares. ¿Cómo tú haces para reestructurar tu economía construyendo sobre las ventajas estratégicas de Panamá, geográficas, de su hub logístico, de su hub aéreo, de todo lo que hace a Panamá estratégicamente competitivo en su región? ¿Y cómo lo hacemos de forma tal para eliminar para siempre la mafia varelista que está agobiándonos y que está sacándole la sangre al pueblo panameño todos los días con su incapacidad y su corrupción? Esta es la pregunta. Y la respuesta para este dolor de cabeza, la aspirina para este dolor de cabeza, como hubiera dicho Marto Rijos, se llama el PRD. Un nuevo gobierno PRD que ordene las finanzas y reinvente Panamá. Esa es mi propuesta. Gracias. Don Mitchell Doynes. Yo agregaría lo que dice Camilo a la irresponsabilidad de los arnulfistas, es que también son muy cabezones. Usted recuerda cuando Mireya Moscoso tuvo el problema también de la crisis del Seguro Social, que sencillamente no lo atendieron. Se lo dejaron a Martín Torrijos. Y Martín Torrijos, cuando abordó el tema, casi se cae.
lo que le está pasando ahora a Daniel Ortega, un país que estaba relativamente estable, prácticamente lo están echando del poder como consecuencia de no haber realmente conducido este problema de la mejor manera. Pero a mí lo que más me sorprende y que no comparto para nada es, con el perdón de Zulay, que es una compañera de la Cámara Legislativa, que mientras, como dice Camilo, no se conoce cómo están los parámetros actuariales, no se conocen cifras en la Asamblea Legislativa, se esté discutiendo aumentos alegremente a los pensionados y a los jubilados. A mí me parece que esa es una manifestación más de la demagogia, una manifestación más que en medio de un proceso electoral se trate de hipnotizar a al electorado para buscar votos fáciles, pero que a la larga se convierte en serios problemas. Mientras siga esta improvisación, mientras siga esta demagogia y mientras siga este derroche de recursos, el Seguro Social, si no se hace un alto, si no se exige ese estudio actuarial para saber dónde estamos y entonces comprender hacia dónde debemos de ir, estamos siendo irresponsables frente a las necesidades de los jubilados, de los pensionados y quienes mandan también la atención médica y las medicinas. Gracias. Diputada Zulay Rodríguez. Tengo 2 minutos, ¿verdad? Sí. Doctor, no comparto su opinión y se lo voy a decir por qué. Porque aquí hay que explicarle a la población que se eliminó un sistema solidario, que cuando tú tenías 20 años de trabajar, más 240, te fuiste a un sistema mixto o individual, que solamente te va a pagar en base a las cuotas que tú pagaste por cierto tiempo. Cuando la gente se dé cuenta en el 2030 o 2026 que entre el sistema individual, que ya no vas a cobrar 60%, sino un 30%, y después cuando llegues a los 76 años ya te dicen que no es 30%, sino 20%, la gente se va a cortar las venas. Y eso hay que explicarle a la población. Y sabe que la Caja del Seguro Social maneja 5.600 millones de dólares. ¿Dónde está esa plata? Se la robaron. Porque esa gente que se robó la plata y que tuvo ese desgreño administrativo y que tienen esas mafias que ustedes señalan, mafias barelistas, no, mafias de proveedores de medicamentos que te venden los medicamentos a 1000% y que están desabastecidos y que aquí nos venden los medicamentos más caros del mundo. Y saben una cosa, aquí hay que poner orden. Y el que cometió la corrupción tiene que ir preso. Vamos a recuperar esos dineros. Girón dijo que se habían llevado más de 13.000 millones de dólares. Con esos 13.000 millones lo hubiéramos pagado a los jubilados y los pensionados. Esto no es demagogia. Demagogia es el corrupto que se lleva la plata y aquí no pasa nada. Pero la gente y el pueblo panameño merece un desarrollo social y merece que realmente una calidad de vida, como dijo Omar Torrijos. Y discúlpenme si me pongo brava, pero aquí hay que decirle la verdad a la gente. Esa ley de cuentas individuales se llama la ley muerte, que hoy en día, lastimosamente, y los 2 directores que fueron, dijeron que había que volver al sistema solidario con algunas adecuaciones. Y yo no quiero que la gente se quede en la calle y no reciba una jubilación digna después de haber trabajado toda su vida. Gracias. Y metamos presos. Gracias, diputada. Don Ernesto Pérez Valladares, su turno. Mire, la institución Seguro Social son realmente 2 instituciones en una. Es una institución que tiene prestaciones de salud y es otra institución que actúa como una empresa de seguros, con un plan de pensión y jubilación. El tema de las prestaciones de salud deben ser independientes del otro tema. Y ahí yo coincido plenamente con la compañera Zulay de que ahí hay roscas que hacen imposible que el tema salud funcione adecuadamente, como por ejemplo son los carteles que importan las medicinas. Pero me parece que también tenemos que ver el tema financiero, que es el tema de la invalidez, vejez y muerte, porque es el único programa que está en cuestionamiento. La Seguro Social tiene 3 programas, el administrativo, el tema salud y el tema financiero. Ese tema financiero, yo coincido también con Camilo en el sentido de que hay que buscar mayor rentabilidad a esos capitales que ahora mismo no ganan lo suficiente.
y que están estacionados usualmente en instituciones estatales como el Banco Nacional o la Caja de Ahorro, ganando muy poco. Yo creo que una mejor administración de eso podría ser más viable el programa de jubilaciones, de pensión y jubilación, el IBM, de la Caja del Seguro Social. Y tenemos que tener claro de que también es necesario un programa alterno y que haya la decisión de cada cual de cuál programa entrar. No se puede acabar abruptamente con un programa que tenemos desde el año 46 de estar viviendo los panameños. Pero sí déjeme decirle para concluir algo. Hay que tener en mente que los parámetros sobre los cuales se fundó ese programa en el año 46 han resultado ser falsos. Porque se suponía que la base contributiva iba a ir creciendo y la cúspide de jubilación se iba a bajar. Ha sido lo contrario. Gracias. Don Gerardo Solís. Gracias. El PRA, específicamente, tiene vigencia e importancia en estos momentos por la barbaridad que el diputado Fanovich ha presentado en la Asamblea para perjudicar a los maestros. Nosotros no podemos utilizar el programa de retiro anticipado y cambiarle las reglas del juego sobre la marcha a los maestros para perjudicarlos, específicamente porque no conocemos los datos actuariales de la Caja del Seguro Social. Yo sí creo que nosotros tenemos que mantener el PRA de forma obligatoria como está, no quitarle ningún derecho a los maestros en estos momentos. Sí es necesario que nosotros revisemos las finanzas de la Caja del Seguro Social. Comparto plenamente, y así lo expuse en la presentación que hice la semana pasada en el PRD. La Caja del Seguro Social tiene que verse como un prestador de servicios y creo en salud igual para todos, con un sistema integrado de salud, en donde el ministro de Salud, que está en el gabinete, es el que ve las políticas públicas de Estado que corresponden a un gobierno. Pero la Caja del Seguro Social, de manera integral, es la que hace la prestación de los servicios de salud. Y ahí tiene que ver el tema de las citas médicas para acabar con esas filas largas y esas madrugadas que tienen que hacer los panameños para que los atiendan, con la hospitalización, y que tiene que ver fundamentalmente con las medicinas. Tenemos que garantizar la prevención y la disponibilidad de las medicinas. El tema específico de las finanzas y lo actuarial tiene que ser visto por una gerencia de finanzas, por un economista y un financista que pueda ver cómo hacemos para que los fondos de la Caja del Seguro Social aumenten y vayan permitiendo que los jubilados reciban más dinero a medida que va aumentando la inflación para que tengan una vida digna como merecen. Gracias. Don Camilo Alain, para redondear las ideas. Me tocó afrontar el cambio de la ley del Seguro Social. Fue una lucha dura, complicada y difícil. El país está atrapado por la mediocridad y por los intereses políticos que viven haciendo cuentos y cuentos a la población. El Seguro Social requiere una reforma profunda de separar lo que es pensiones, que son 4 programas: pensiones, maternidad, riesgo y administrativo, separarlo y convertirlo en un proceso de banca de inversión bien regulado para que produzca, porque nunca va a haber la compensación entre edad, porque la sobrevida ha aumentado dramáticamente. El ingreso de la sobrevida, la gente vive más, la gente se jubila y vive mucho más, y la gente que entra en seguro a cotizar es menos. Así que no va a haber esa forma de resolverlo. Las medicinas es otro problema. Bien, gracias. Amigos televidentes, amigos radioescuchas, vamos a ir al último cambio, a cumplir con nuestros compromisos comerciales, y regresamos en la última etapa de este interesante debate de los aspirantes dentro del Partido Revolucionario Democrático, PRD. Vamos al cambio y regresamos.